Ben babamın biricik Leyla'sıydım. Sen babamdan ne istedin? Birisinin ölümüne sebep oldum. İtiraf ediyorum. Meğer benim babamı sen öldürmüşsün. Cevap ver! Babam can verirken çok canı acıdı mı? Cevap ver! Bu sondu artık. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado de nuevos videos. Veamos juntos qué pasará en el nuevo episodio. Nur regresó al vertedero para pagar por lo que hizo y Leila se vengó de Nur y de aquellos que pensaron que la serie terminaría aquí. Ahora es la verdadera historia. Está empezando. Agárrate fuerte. Antes que nada, Leila tendrá que cuidar más a su madre durante este periodo debido a la enfermedad de su madre y se arrepentirá de estar lejos de ella y de todo lo que la ha hecho pasar. Y pasará mucho tiempo con ella. Pero Leila aún no ha vengado completamente a su padre, y por supuesto, Leila, que acabó con Nur, también se vengará de Tufan y su familia que lo ayudaron. ¿Querrá? Por supuesto, los problemas de Leila con Tufan y su familia terminarán con las imágenes en Mali y al enterarse de que fue Nur quien mató a su padre. Pero no será tan fácil. Como sabéis, Ziban nunca le mostrará este vídeo a Leila porque quiere que ella no se vuelva loca y vuelva a ser la antigua Leila. En esta situación, por supuesto, Leila necesita encontrar a Mali para poder ver esas imágenes. Sin embargo, ahora que Mali ha escapado con su padre, Leila se da cuenta en los siguientes episodios de que la muerte de su padre no fue un accidente, sino un asesinato, como resultado de algunas investigaciones. Encontrará. Por supuesto, Leila sentirá curiosidad por el vídeo que Mali le mostró a Ziban, al mismo tiempo, querrá entender cómo Nur terminó en la basura y cómo devolvió su collar. Por supuesto, Ziban no dirá esto y como Mali es una fugitiva, Leila, por supuesto, querrá saber la verdad de Gucide. En el último episodio que vimos, Mali se quedó sola con Ziban y Leila. Gucide dijo, ¿sabes qué es esto? Dímelo, y Gucide reveló que estaba ocultando algo. Gucide es el personaje más interesante de la serie. Ella conoce los secretos de todos y trata de protegerlos a todos. Por supuesto, él sabe lo que Nur y Mali están haciendo y cómo murió el padre de Leila. Pero ella le ocultó esto a Leila durante años. Aunque Gucide no le dirá la verdad a Leila por un tiempo, Leila encontrará algunas pistas sobre la muerte de su padre y le pedirá cuentas a Gucide nuevamente. Comenzaremos a alcanzar la verdad preguntando. Aunque Gucide no le dirá a Leila toda la verdad, hará que Leila reúna las pistas. Aunque dirá que su padre en realidad no fue víctima de un accidente sino que murió, no dirá quién lo hizo ni cómo. Habrá escenas en las que Leila obtendrá información sobre Gucide y comenzará a buscar a Mali y descubrirá qué sucedió. El secreto que esconde Gucide se esconde en las escenas en las que mató a su marido y donde aprendemos cómo y por qué Ñeko le rompió el brazo a Mali en el último episodio. La revelación de la verdad será el evento más grande que traerá el fin de Nur y Mali, y Nur se volverá loca con los acontecimientos que matarán a Mali, y ahora no tiene ningún punto de escape. Se dará cuenta de que irá a la cárcel o morirá. En primer lugar, responsabilizará de todo esto a Ñeko y no a Gucide y Mali. Como sabéis, Ñeko mató al padre de Nur y provocó que Nur viviera una vida en la basura, y al mismo tiempo, también era culpable de lo que le hizo a Mali, su socio estratégico y amante, y por todo lo que hizo. También querrá imponer una sanción a Mali por haberle hecho perderlo todo. Pero el que sabía y ocultó todo que el verdadero castigo sería dado a Gucide, y quien también tuvo la mayor participación en que Nur cayera en esta situación, y quien apoyó a Leila. Por supuesto, no olvidará a Gucide, quien lo ayudó a vengarse. Nur, que querrá matar 3 pájaros de un tiro, se vengará de todos ellos matando a Mali en los próximos episodios. Aunque esta situación permanecerá en secreto por un tiempo, Nur será el único sospechoso a los ojos de todos. Nur, por otro lado, influirá en Gucide con hermosas manipulaciones en este proceso, provocando que ella se arrepienta y asuma la culpa. Así, para pagar el precio de lo que había hecho y aliviar su conciencia, Gucide asumió la responsabilidad del asesinato de Mali y fue a prisión, donde debería haber estado de todos modos. Terminará su historia. En cuanto a Nur, ahora se quedará sola en el basurero, pasando años allí en la miseria y recibiendo lo que se merece. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro análisis. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos.
Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.